Entonces, ya pasamos el tema de memoria, ahora vamos a otro componente importante que administra los sistemas operativos, que es el storage, ¿no? Lo que llamamos el sistema de almacenamiento masivo, ¿ok? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Básicamente y principalmente los discos, ¿no? Así que antes de arrancar con esto, me gustaría volver a esta PPT que vimos hace tiempo atrás en la introducción, ¿sí? En donde hablábamos de la jerarquía de los dispositivos de almacenamiento. Y habíamos dicho que podemos ver al almacenamiento desde distintos ejes, ¿no? Por un lado, medir su capacidad de almacenamiento, como figura acá a la izquierda, en donde dice desde memorias más grandes a memorias más chicas, ese es el eje del tamaño. Y el otro eje que tenemos del otro lado es el eje del tiempo de acceso, ¿sí? Algunas memorias, algunos dispositivos de almacenamiento son más rápidos y otros son más lentos. Fíjense que a mayor velocidad son más chicos y cada vez que tienen mayor capacidad son más lentos, ¿no? Entonces, dentro del procesador tenemos pequeños componentes de memoria interna del procesador que son los registros del procesador, ¿no? Los registros de donde cargamos datos, donde hacemos cálculos, los registros internos que maneja para decir cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, o registros que apuntan a determinada dirección de memoria diciendo esta es la posición en la cual comienza el programa que se está ejecutando en este momento, el proceso. Esos son los registros internos del procesador que tienen un tiempo de acceso, digamos, terriblemente rápido. Son los componentes de almacenamiento más rápidos que tenemos en el computador. La CPU trata de acceder a la memoria, pero para lograr un acceso, digamos, de alguna manera más rápido o simular un acceso más rápido, se antepone una memoria más pequeña de alta velocidad que se denomina memoria caché, cache memory, ¿ok? Y esa memoria sirve como buffer para contener bloques de memoria principal, pero de acceso frecuente, almacenados en la memoria caché, de tal manera que el procesador no tenga que acceder a la memoria todas las veces, sino que esos datos lo encuentren en esa memoria caché de manera rápida. Hay caché de datos, caché de instrucciones. La tabla de distribución de páginas también es un componente que está cacheado, ¿sí? De tal manera de no tener que acceder a la memoria principal para buscar ese dato, sino que se encuentra frecuentemente en esa memoria caché, en ese buffer. Cada vez que se usa un buffer, porque ahí básicamente el caché hace las veces de buffer, de antememoria, en algunos casos caché se traduce... en los libros que se traducían en México, por ejemplo, se traducía caché como antememoria, como diciendo que está antes del acceso a memoria, ¿no? Brindando un acceso más rápido que la memoria principal, pero con tamaño más pequeño. La idea de tener ese caché es que las peticiones que haga la CPU de acceso a memoria, en un muy alto porcentaje, sean resueltos al acceder directamente a la memoria caché, lo cual acelera el acceso porque no sería necesario un acceso a la memoria principal. Cuando hablamos de muy alta eficiencia, muy alta tasa de éxito o tasa de hit, estamos refiriéndonos, ¿no?, a que el 99% de las veces, ¿sí?, lo que se busca se encuentra en la memoria caché. Después de la memoria caché, tenemos la memoria principal, ¿sí?, la memoria RAM, y esos tres componentes, los registros, la memoria caché y la memoria principal, denominamos almacenamiento principal. Y por otro lado, también comparten la característica de ser un almacenamiento volátil. ¿Qué quiere decir esto? Le quitamos energía al equipo, apagamos la computadora y el contenido de los registros, el caché y la memoria principal se pierde, ¿ok? No queda resguardado. Para eso existe el almacenamiento secundario y el almacenamiento terciario, que son dispositivos de almacenamiento, pero, por supuesto, con mayor capacidad, pero mucho más lentos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, las memorias no volátiles, que básicamente es un almacenamiento de memoria, como si fuera una especie de USB, ¿sí? Es memoria, pero no pierde su contenido cuando el computador se apaga. Lo mismo sucede con los discos magnéticos, ¿sí? Que acá en las slides se describen como disk drives, hard disk drive, ¿no? Como discos duros, en donde la tecnología de las memorias no volátiles y la de los discos duros es distinta, ¿no? Es distinta tecnología. Por otro lado, tenemos otro almacenamiento que suele ser más grande, ¿sí?, pero más lento, como siempre, que cae dentro de la categoría de almacenamiento terciario, en donde vemos los discos ópticos y, por último, las cintas magnéticas.
Entonces, esa es la jerarquía de memoria, y hoy vamos a empezar a ver el almacenamiento secundario y bueno, también vamos a mencionar el almacenamiento terciario. Esa sería la idea. Quizás bueno, ustedes como experiencia personal seguramente tienen experiencia, aunque no directa, digamos, con la información que guardan en el registro, en el caché y la memoria principal, que además saben que esa memoria se pierde cuando apagan el equipo. Pueden tener discos, ¿cómo se dice?, de memoria no volátil, y también discos duros. Esa experiencia también la tienen, seguramente con discos ópticos también, como los CD-ROM, pero quizás tengan poca experiencia con las cintas magnéticas, ¿no? Los magnetic tapes, esas cintas magnéticas, han evolucionado a lo largo del tiempo, existen en la computación desde hace muchísimo tiempo, y han evolucionado también muchísimo a lo largo de estos años. A pesar de ser un dispositivo con los cuales muy pocos trabajan, salvo que trabajen en un data center y se encarguen, por ejemplo, de manejar grandes volúmenes de backup, es difícil que se topen con cintas magnéticas, ¿sí? Pero en el mundo, digamos, profesional, cuando uno trabaja en el área de tecnología, muy vinculado a los data centers y a la preservación de información, sí, este componente está siempre presente. Dicho esto, vamos a hablar de almacenamiento masivo, ¿no? Bien, entonces, dice, vamos a dar un overview, un vistazo general sobre las estructuras de almacenamiento masivo. El gran volumen de almacenamiento secundario, dice, para las computadoras modernas, reside o está dentro de lo que sería, estos serían memoria no volátil, es lo que conocemos como discos de estado sólido, ¿no? Y los hard disks, que son los discos magnéticos, que son, por supuesto, de tecnologías distintas, ¿no? Los discos duros, los hard disks, básicamente son discos que giran, platos que se mueven. Estos platos están recubiertos de un material magnético, ¿sí? Y esos platos giran en torno a unas cabezas de lectura y escritura que, bueno, que pueden grabar en el disco y leer información grabada en ese disco. Esos discos pueden rotar, pueden girar a distintas velocidades, según claramente la tecnología del disco, según también el costo del disco. Esa velocidad de rotación ha variado a lo largo del tiempo. Básicamente lo que suele suceder es que uno en su casa tiene discos que giran a 5.400 revoluciones por minuto, ¿sí? 7.200. En un data center en general los servidores tienen discos que giran alrededor de 10.000 revoluciones por minuto, y en los mejores discos dentro de un data center, siempre hablando de discos duros, de hard disk drives, también tienen velocidades de 15.000 revoluciones por minuto. La información que está guardada en esos discos se transfiere hacia la computadora y bueno, a una determinada velocidad que depende del ancho de banda de transmisión, ¿sí? Y eso se hace a una determinada tasa de transferencia. Esa tasa de transferencia básicamente lo que dice es cuánta información se puede transportar por unidad de tiempo. Ese es un tiempo a considerar, ¿no? Porque la información está en el disco y se tiene que mover desde el disco a la memoria principal, ¿sí? Bueno, primero se tiene que mover a la memoria de la controladora y de la memoria de la controladora se mueve a la memoria principal. Ahora, si miramos el disco, solamente el disco, tenemos que tener en cuenta algunas actividades, digamos, que se desarrollan. A ver si podemos ver acá. Acá queda mejor, ¿sí? Acá vemos que un disco magnético, en general, no es un solo plato. Está conformado por un conjunto de platos que giran sobre un eje. Acá dice, este es el spindle, el eje, y este es el sentido de la rotación. Y esto es lo que decimos que se mueve, por ejemplo, para discos de un data center a 15.000 revoluciones por minuto, más o menos, ¿sí? Los platos, son varios platos, y en cada plato tenemos pistas, ¿sí? Pistas concéntricas. De la pista 0 hacia la pista N, ¿no? N pistas. Y si yo tomo la pista 0 en cada uno de los platos, o la pista 1, o la pista 2, esas pistas concéntricas me generan un cilindro. O sea que yo puedo ver el disco como si estuviera formado por muchos cilindros. Cada cilindro tiene un conjunto de pistas, supongamos en el plato del medio, tiene esta pista, y esta pista está dividida en sectores, ¿sí? Ese bloque de información, ese sector, es lo que es leído cuando se pide leer un determinado dato. De hecho, en general, la controladora lo que puede llegar a pedirle al disco es dame tal cilindro, tal pista y tal sector. Eso es lo que puede gestionar muchas veces la controladora.
según cómo sea la forma de direccionar el disco. Pero la forma tradicional, la que siempre se utilizó desde hace mucho tiempo, es que la forma de referenciar a cierto elemento de información dentro de un disco sea dando información de en qué cilindro se encuentra, dentro de ese cilindro, en qué pista, de todas las pistas que componen el cilindro, y dentro de esa pista, en qué sector. Una cosa que no se ve en este gráfico, pero se puede deducir, es que estas pistas están tanto en la parte superior del disco como en la parte inferior del disco. Por eso, acá tenemos las cabezas de lectura y escritura. Hay una cabeza de lectura y escritura que lee la parte superior del disco y otra cabeza de lectura y escritura que lee la parte de abajo del disco, ¿sí? Del plato. Y las cabezas de lectura y escrituras están apoyadas en lo que se llama el brazo del disco. O sea, a ver si vemos acá, viéndolo de forma real, este sería el brazo del disco, ¿sí? Que no se mueve como parece ser aquí en forma así, como a 90 grados, digamos, sino que en realidad la cabeza se va moviendo, ¿ven? Gira sobre ese eje y se mueve hacia el centro. ¿Se entiende lo que digo, no? Y ahí nosotros vemos un plato, pero en realidad hay varios platos. Y esa cabeza no está formada por un brazo, no hay solo un solo brazo, sino que es un brazo compuesto por varios brazos en realidad. ¿Ok? Bueno, entonces, si la forma de acceder al disco es primero acceder al cilindro, mover todas las cabezas de lectura y escritura se mueven al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando el brazo del disco se mueve, todos esos brazos se meten dentro de los platos, digamos, entre los platos. Eso le lleva un tiempo, eso es una actividad que se llama posicionamiento, ¿sí? Y lleva un tiempo que se suele llamar tiempo de seek, ¿sí? Que es búsqueda, ¿no? Entonces busca el cilindro correspondiente. Una vez que encuentra el cilindro que se busca, electrónicamente se selecciona la pista que se va a leer. Supongamos que sea la pista número 3 y la pista de arriba es esta pista que está acá arriba, a ver si puedo mostrarme por el mouse, esta pista que está acá arriba, supongamos que la pista 0, la pista que está abajo es la 1, y la pista de acá es la 2. Supongamos que se quiere leer entonces de la pista 2. Electrónicamente se selecciona este brazo para que pueda hacer la operación de lectura de acá. Y ese tiempo es prácticamente despreciable, no existe, digamos, porque eso se selecciona de manera electrónica, ¿no? No hay ningún movimiento físico que hacer más que una selección desde el punto de vista electrónica, en donde se dice que es esta la cabeza de lectura y escritura que va a leer o escribir. Bueno, y el tercer tiempo involucrado, ¿sí? Más allá del posicionamiento y de la selección electrónica de la cabeza, es el tiempo de latencia, ¿sí? Esperar, o sea, esta cabeza de lectura y escritura que está preparada para leer, tiene que esperar que el sector que se quiere leer pase por debajo de la cabeza de lectura y escritura. El tiempo que va a tardar en llegar este sector a posicionarse debajo de la cabeza de lectura y escritura depende de la velocidad de rotación. ¿Okay? Cuando más rápido gire, no es lo mismo un disco de 5.400 revoluciones por minuto que un disco de 15.000 revoluciones por minuto. ¿Okay? Entonces, cuando más rápido gire, este sector va a llegar más rápido a pasar por la cabeza de lectura y escritura. Y cuando pasa por debajo de la cabeza de lectura y escritura, ese sector se lee, ¿está bien? Y después se transfiere. Entonces, en un principio, los tiempos involucrados son el tiempo de posicionamiento, el tiempo de selección electrónica que dijimos que es despreciable, de la cabeza de lectura y escritura que va a participar, y después hay un tiempo que se denomina tiempo de latencia, el tiempo que el sector que se busca leer va a pasar por debajo de la cabeza de lectura y escritura, ¿sí? Y ese tiempo depende de la velocidad de rotación del disco. Lo volvemos para atrás. También el tiempo de posicionamiento es el tiempo para mover el brazo del disco al cilindro deseado y el tiempo para que el sector deseado rote debajo de la cabeza, de las cabezas del disco, ¿no? Ese tiempo se llama latencia rotacional y el otro tiempo se lo llama tiempo de SIC. En esta oración no se habla del tiempo de selección electrónica de la cabeza de lectura y escritura, porque básicamente es prácticamente cero, es nada. Una situación que se puede presentar es lo que se llama un head crash, ¿sí? En realidad esto se suele llamar también aterrizaje de las cabezas, ¿sí? En los viejos discos, las cabezas de lectura y escritura flotaban sobre el disco debido a la velocidad de rotación del disco. O sea, el disco primero tenía que girar y después recién las cabezas de lectura y escritura se podían posicionar en algún lugar. De hecho, cuando el disco se apaga y va a dejar de girar, lo primero que se hace
es retirar las cabezas, eso lo hace el disco automático, ¿no? Retirar las cabezas de lectura y escritura de la superficie del disco y se la pone a un costado, ¿está bien? De tal manera de que no aterricen, porque en realidad están suspendidas gracias a la rotación del disco. Entonces, si por algún motivo, ya sea por un movimiento, una caída del disco, lo que sea, las cabezas de lectura y escritura tocan la superficie del disco, lo estropean, ¿sí? Eso hace que se pierda la información que está en uno o más sectores. Entonces, eso es lo que llamamos head crash. Es cuando las cabezas del disco hacen contacto con la superficie del disco. Bueno, estos discos discos magnéticos, ¿sí? Que giran, a diferencia de los discos de estado sólido que no giran, estos discos que giran, entre otras características que tienen, es que pueden ser removibles. Removibles significa que si se rompen, uno puede reemplazarlos, sin necesidad por ahí incluso de apagar el servidor. En cuyo caso, si no es necesario apagar el servidor y uno puede sacar un disco y poner otro de reemplazo, se dice que son discos hot swap. Swap significa intercambio y hot significa un intercambio en caliente de los discos. Sacar el disco que no funciona y poner el disco que funciona sin tener que apagar el servidor. Imagínense un servidor que está dando servicios y uno de esos discos se rompe. Bueno, después vamos a ver estrategias para que eso no ocasione una pérdida de información. Pero si el disco se rompe y es necesario reemplazarlo, y muchas veces uno no puede esperar hasta el fin de semana o hasta alta hora de la noche cuando el sistema no está funcionando para apagar el servidor, no está atendiendo usuarios, porque eso funciona cada vez menos así. ¿Sí? Generalmente los equipos están dando servicios 7x24, entonces es imposible apagar los servidores, o es muy difícil apagar los servidores. En ese caso, lo que se necesita, o una de las ayudas que nos dan el hardware hoy, es la posibilidad de tener discos removibles y que sean hot swap, ¿sí? Que se puedan intercambiar sin tener que apagar el servidor, con lo cual quiere decir que ni siquiera tenemos que abrir el servidor, sacarle una tapa ni nada por el estilo, sino simplemente se desenganchan de adelante y se saca uno y se pone otro nuevo que esté en buenas condiciones. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, una pregunta con el tema de los cabezales. Sí. ¿Siempre hay un cabezal por plato, digamos? ¿O puede ser que haya un solo cabezal que se va moviendo entre platos según el disco? No, el cabezal, a ver cómo es. Acá vos tenés tenés el doble de cabezas de lectura y escritura que platos. Claro, tenés una cabeza para la parte de arriba y la parte de abajo. Siempre va a ser el doble que la cantidad de plata, entonces. Sí, es así. No. Incluso existían algunos discos en donde estas cabezas de lectura y escritura aparecían desde los dos lados. ¿Se entiende? Acá tenemos uno del lado, como dice ahí, un brazo del disco del lado derecho. Bueno, podría haber otro del lado izquierdo. Son discos más complejos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, con eso, el tiempo de latencia se disminuía a la mitad. ¿Sí? Es como si tuviera el doble de RPM, básicamente. Pues, claro, como si tuviera el doble de velocidad. Totalmente. Bueno, fue una estrategia que en algún momento se utilizó. Lo malo que tienen estos discos en sí, bueno, por un lado, lo frágil que puede ser la superficie, porque si se cae una cabeza de lectura-escritura o entra algún tipo de suciedad, polvo, te puede dañar, digamos, la superficie del disco, ¿no? Entonces, son frágiles. Si estos discos son removibles y golpe los sacás y se te caen, ¿sí? Se estropean. ¿Saben? Tienen sus desventajas. Por otro lado, la ventaja que tienen es que son relativamente más baratos que otros discos. ¿Está bien? Y es una tecnología súper probada que existe hace un montón de tiempo. Bien, acá tenemos un ejemplo. Los platos, por supuesto, el tamaño de los platos, dice, fue variando históricamente en un rango que iban desde 14 pulgadas a 0.85 pulgadas. ¿Sí? Algunos muy grandes y otros chiquitos, ¿no? Comúnmente hoy encontramos de 3,5, 2,5 o 1,8. El rango de almacenamiento, bueno, va desde, en su momento eran de megabytes, ¿no? Bueno, ahora tenemos rangos de 30 gigabytes o hasta discos de 3 terabytes o incluso más. ¿Okay? A nivel de rendimiento, la velocidad de transferencia es un dato que tenemos que ver cuando leemos lo que se llama un datasheet del disco, ¿no? Donde está toda la descripción técnica de un disco. Entonces, desde el punto de vista teórico, como máxima tasa de transferencia, digamos, podemos tener algo así como 6 gigabits por segundo. ¿Sí? Cuando en realidad, en promedio, la tasa efectiva de transferencia, ¿sí? Como dice acá, la tasa real, es de 1 gigabit por segundo. El tiempo de posicionamiento, esto es el tiempo que es el que le lleva a la cabeza de lectura y escritura a ponerse en el cilindro, moverse hasta el cilindro correspondiente, esa es la parte más lenta que tiene un disco, porque requiere un movimiento, ¿sí? Es la parte mecánica de los discos duros.
Y una cosa, fíjense, ahí parece ser que la cabeza en la foto, parece ser que la cabeza de lectura y escritura está en la pista o en el cilindro 0. Y de ahí se va a tener que mover a algún otro cilindro, seguramente para ir a buscar el siguiente dato. Ese movimiento, bueno, si se mueve, supongamos, a la pista 100, al cilindro 100, le va a llevar un tiempo. Si se mueve al cilindro 200, le va a llevar un tiempo mayor, porque está un poco más lejos. Pero no le va a llevar el doble de tiempo. Lo que más le cuesta en ese movimiento es arrancar y después frenar. Todo el resto lo pasa muy rápido, o sea que moverse de 0 a 100 no es la mitad del tiempo que moverse de 0 a 200. ¿Ok? Digo esto porque nosotros en los ejercicios que hagamos después, cuando analicemos esto, vamos a suponer que el tiempo depende de la cantidad de cilindros recorridos. Esa es una simplificación que hacemos para hacer la práctica. No es así. Por supuesto, si se mueve de 0 a 200, le va a llevar más tiempo que moverse de 0 a 100, pero nunca el doble, mucho menos del doble. Bueno, ese tiempo de posicionamiento dice varía entre los 3 milisegundos y los 12 milisegundos. Para los equipos que tenemos en nuestras casas, los desktops en general, están en el orden de los 9 milisegundos. Acá dice, el tiempo promedio de posicionamiento o de SIG es medido o calculado en base a 1/3 de las pistas. Y después, el tiempo de latencia está basado, está basado en la velocidad de rotación, ¿no? Cuando más rápido gire el disco, por supuesto, más rápido se va a encontrar el sector que se busca. Bueno, a veces se va a tener mucha suerte y justo cuando la cabeza de lectura y escritura llega al cilindro correspondiente y selecciona la pista, justo, inmediatamente pasa al sector. Ahí, digamos que tuvimos mucha suerte y justo el sector pasó por debajo de la cabeza de lectura y escritura. Otra posibilidad podría ser el peor caso, que justo cuando llega a ese lugar ya acaba de pasar recién el sector que se busca, entonces hay que esperar que gire toda una vuelta. Por eso, una cosa es el tiempo de latencia, que depende de la velocidad de rotación del disco. Ahí dice básicamente, el RPM se divide por 60 y lo que se calcula es 1 sobre ese valor, que es la cantidad que eso me da la cantidad de revoluciones por minuto. Lo que sucede para nosotros, el dato que nos interesa, es cuál es el tiempo promedio de latencia. Ahí dice la última igualdad, dice latencia promedio. Y bueno, la latencia promedio, en promedio, el tiempo que me va a llevar la latencia va a ser la mitad de lo que es la latencia. Va a ser la mitad del tiempo que lleva dar una vuelta. ¿Sí? Porque eso en promedio. Algunas veces, cuando la cabeza de lectura y escritura llega al cilindro correspondiente, a la pista correspondiente, justo en ese momento, si tenemos suerte, pasa al sector que se tiene que leer y se lee ahí. La otra posibilidad, que es el peor caso, es que ya justo haya pasado y haya que esperar toda una vuelta completa. Pero el promedio, se toma el promedio en general como para medir la latencia de una operación de entrada-salida. Bien, entonces, la latencia de acceso, el tiempo promedio de acceso a un disco, ¿sí? Todos son sinónimos, fíjense, la latencia promedio es igual, no se refiere al tiempo que gira, sino se refiere al tiempo de acceso promedio, es igual al tiempo de posicionamiento promedio, cuánto tiempo me lleva a posicionarme, y después se le suma el tiempo promedio de la latencia, ¿sí? Que es básicamente el tiempo de dar una vuelta, ¿no? Entonces, para discos que son rápidos, habíamos dicho que el tiempo de acceso, el seek time, perdón, el de posicionamiento era de 3 milisegundos y la latencia promedio podría ser de 2 milisegundos. Entonces, un disco rápido debería andar en el orden de los 5 milisegundos o menos. Un disco lento tendría un tiempo de posicionamiento mayor, o sea que las cabezas de lectura y escritura se mueven más lento, acá dice 9 milisegundos, y a eso le tendríamos que sumar el tiempo de latencia promedio, que como en general los discos más lentos giran a menor cantidad de revoluciones, ese tiempo es mucho más alto. 5.56 es muchísimo tiempo comparado con los 2 milisegundos que teníamos para los discos más rápidos. O sea que en este caso, los discos más lentos estarían más o menos en el orden de 14.56 milisegundos. ¿Sí? 3 veces más lentos que los discos rápidos. Bueno, el tiempo promedio de una operación de entrada-salida es el tiempo promedio de acceso, ¿sí? Lo que acabamos de ver, más la cantidad de datos a transferir dividido la tasa de transferencia. ¿Se entiende esto? Todo ese tiempo que calculamos antes, el tiempo de acceso promedio, es lo anterior, lo que hace el disco, más el tiempo de transferencia, que depende la cantidad de datos que vamos a transferir por la tasa de transferencia. Ese es otro tiempo, que es el tiempo de transferencia. Y por último, tenemos otro tiempo adicional, que es el tiempo que le agrega la controladora, porque los datos se mueven a la controladora y de la controladora se mueven a memoria. Ese tiempo que agrega la controladora
es una sobrecarga de tiempo y eso es lo que significa controller overhead. El overhead es como una sobrecarga adicional que agrega la controladora por participar en este proceso. Bueno, y acá hay un ejemplo que lo pueden seguir después para bloques de 4K, dice que se mueven, y en un disco de 7000 revoluciones por minuto, ¿no? Con un tiempo de SIC promedio, y acá dan todos los datos, ¿no? 5 milisegundos, 1 gigabit por segundo de transferencia con un overhead de controladora de 1 milisegundo. Y acá estaría el cálculo con todos los tiempos. Bien. Para tener una idea de lo que eran los discos en sus inicios, acá tenemos un disco, la foto de un disco de IBM subiendo a un avión de una aerolínea que ya no existe más. Fíjense el tamaño de esta caja de discos, ¿sí? Que por ahí podríamos encontrar hoy cajas de subsistemas de discos tan grandes como estas, ¿sí? Pero con capacidades distintas, ¿no? Fíjense, en ese momento esa caja de discos era una caja de discos que soportaba como tamaño 5 megas, en donde cada unidad de información, el byte, digamos, en lugar de considerarse 8 bits, solamente se consideraban 7 bits. ¿Ok? ¿Y qué características tenía? Ese disco tenía 50 platos, ¿sí? De 24 pulgadas cada uno, y un tiempo de acceso igual o apenas menor a un segundo. No estamos hablando del orden de los milisegundos como nos expresamos ahora, ¿no? Sino estamos hablando de un segundo. Y este era un disco que existía, esto lo lanzó IBM en el año 1956. Yo vi este disco en un museo de la computación en Santa Clara, en Silicon Valley. Está en un museo que tiene Microsoft, bueno, no Microsoft, sino es un museo de Bill Gates, no de Microsoft. Y hay una copia, digo, hay un ejemplar de esta caja de discos. Es increíble. Es increíble lo grande para la poca capacidad que tiene hoy, ¿no? 5 megas lo tenemos en cualquier cosa hoy. Bien. Discos de memoria no volátil. Básicamente es lo que nosotros llamamos discos de estado sólido, ¿no? ¿Sí? Entonces, debido a que son, bueno, es memoria, ¿no? Por lo tanto, es más caro por megabyte. Eso es un tema a tener en cuenta. ¿Qué valor tiene dividiendo su valor total por la cantidad de gigas o por la cantidad de megas, por su capacidad de almacenamiento? Entonces, ¿cuánto me sale por mega este disco? Es un dato importante. ¿Cuánto me sale un disco de estado sólido? ¿Cuánto me sale un disco magnético por dividido su capacidad? ¿Sí? Ese es el valor, ya sea en megas o en gigas. En general, los discos de estado sólido son más confiables que los discos magnéticos, porque los discos magnéticos, no sé, si tenías un disco magnético en una notebook y la notebook se te caía, ¿sí? Y rodaba por el piso, lo más probable es que ese disco se haya estropeado, ¿sí? Si tenés un disco de estado sólido, la notebook se te cae y quizás se rompe la carcasa, pero no el disco. ¿Está bien? Por eso son mucho más confiables. De todas maneras, pueden tener un tiempo de vida útil menor, ¿sí? Por su tecnología. En general son más caros por mega y por lo tanto tienen menos capacidad también, pero son mucho más rápidos. Es más, el disco puede ser muy rápido y el bus que tiene la computadora, ¿sí? La interfaz, puede ser que funcione más lento, ¿sí? Y eso trabaje como cuello de botella en mi servidor, digamos, ¿no? Que quiero decir, tengo un disco que es mucho más rápido de la capacidad que soporta el bus. Con lo cual, estoy desperdiciando tener un disco tan bueno con un bus tan malo. Bueno, y la principal característica a tener en cuenta, más allá de la velocidad y el costo, es que no tiene partes móviles, ¿sí? Acá no hay tiempo de posicionamiento, acá no importa la velocidad rotacional, porque eso no existe. Básicamente, no hay. No es un dato a tener en cuenta. Y en eso es donde le sacan, además, muchísima ventaja a los discos magnéticos, ¿no? Los discos magnéticos tienen un tiempo de posicionamiento y tienen un tiempo de latencia. Bien, también tenemos, bueno, esos casos que vimos son casos de memoria justamente, los discos magnéticos, ¿sí? O los hard disks y los discos de estado sólido son dispositivos de memoria no volátil. Ahora tenemos otros dispositivos, como vimos antes, en la jerarquía de almacenamiento, que tienen memoria, pero esa memoria es volátil, como la memoria RAM. Esos drives de RAM, ¿sí? Que tienen, como dice acá, muchos nombres, pueden perder su información cuando pierden energía, ¿no? ¿Para qué se utiliza esa memoria? Bueno, puede ocupar distintos lugares, como dice acá, para bufferear o cachear la memoria RAM, ¿sí? Se usan para caché, para buffers, son habitualmente manejados por programadores, por el sistema operativo o por el hardware. Y como dice acá, son encontrados en la mayoría de los sistemas operativos. De hecho, fíjense, vieron que en Linux, por ejemplo, todo lo que está debajo del directorio /dev
representa a un dispositivo. Se dice que debajo del directorio dev están los dispositivos. Si uno lista el directorio dev, lista su contenido, aparecen un montón de entradas, como si fueran un montón de archivos, y esos archivos no son los dispositivos, ¿no? Son entradas en el file system que representan a un dispositivo. Particularmente, /dev, /jam es como si fuera un archivo que si uno lo quiere leer, lo que está leyendo es la memoria RAM. ¿Se entiende? ¿Vieron que uno tiene el comando cat, C-A-T, nombre, y le pone el nombre de un archivo al lado, por ejemplo, un archivo con un programa 1.c, hace cat, programa 1.c, y lo que hace el cat es desplegar por pantalla el contenido del archivo, programa 1.c, ¿okay? O helloworld.c. Imprime en pantalla todos los caracteres que forman parte de ese archivo. Bueno, /dev, /ram, se comporta como si fuera un archivo que representa a toda la memoria. Entonces, si uno quiere listar el contenido de la memoria, lo podría hacer con el comando cat, no sería la forma, ¿no? O podría escribir un programa que abra un archivo, y cuando el sistema le pregunte ¿qué archivo querés abrir? Le dice /dev, /ram, y lo quiero leer, abrir para lectura. Y después se puede ir posicionando uno en ese archivo en distintos lugares e ir leyendo su contenido. Existen varios dispositivos que hacen referencia a la memoria. Hay otro dispositivo que no se llama RAM, sino creo que se llama kernel o algo así, que representa todo el área de memoria del kernel. Entonces, si uno quiere leer internamente, por supuesto tiene que entenderlo, ¿no? El kernel lo puede hacer, ¿sí? Accediendo a ese dispositivo, escribiendo un programa que acceda a esa parte del dispositivo. Por supuesto, va a poder abrir ese archivo que representa un dispositivo en la medida que tenga permisos. Si es administrador del sistema, si es root, ¿sí? Posiblemente lo pueda hacer. Y si es un usuario común, seguramente no lo va a poder hacer. Cintas magnéticas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un drive de la cinta, y este es el drive en donde uno pone y saca las cintas. Y esas cintas, bueno, son cintas bueno, por un lado bastante chiquitas, ¿sí? Pero con una alta capacidad. Varios teras de información pueden ser contenidos en una cinta. Entonces, las cintas, a pesar de que uno no las ve frecuentemente, son usados para tomar backups masivos en las instalaciones, ¿sí? Es el dispositivo preferido para backups, porque backups se hacen todos los días, se hacen backups diarios, se hacen backups semanales, mensuales, anuales. Hay backups que por razones, por regulaciones, tienen que ser mantenidas durante 5 o 10 años. Entonces, este es un método, un medio, mejor dicho, con alta capacidad y barato, ¿sí? Porque el costo por megabyte o el costo por gigabyte es bajo, ¿sí? Uno tiene la mejor relación capacidad y costo, entonces conviene grabar esa información en este tipo de dispositivos para almacenarlos en forma histórica, ¿sí? Muchas veces es un buen método también para backupear en forma masiva, y en lugar de usar un solo drive, en las instalaciones uno suele tener muchos drives. De hecho, el software para hacer backup muchas veces lo que permite es generar un backup que a la vez se copie en 2 cintas, ¿sí? O en 2 juegos de cintas, si se quiere. De tal manera que si con una cinta no alcanza, se sigue con la otra cinta. Pero al mismo tiempo puede estar escribiendo en 2 cintas distintas la misma información. En el caso de los backups que uno hace en cinta principalmente, pero el concepto se extiende también a otros tipos de backup, no solo a los que se hacen en cinta. Uno puede tener backups on-site, o sea, backups que me quedan dentro de mi data center, y backups que van a parar a otro lugar, ¿sí? Quizás a un data center alternativo, a un data center de contingencia. Muchas veces ese data center de contingencia tiene las capacidades de cómputo muy similares al data center principal, o disminuidas, digamos. Esa es una decisión que toma la empresa según la cantidad de dinero que tenga para gastar y del tipo de servicio que brinde. Si el tipo de servicio que brinda tiene que ser siempre el mismo, bueno, entonces tendrá más de un data center, 2, por ejemplo, y en los 2 tendrán la misma capacidad de procesamiento. Entonces, si surge algún inconveniente, algún problema, y se rompe el data center 1, por algún motivo queda no operativo, se activa el data center 2 y es el data center 2 el que empieza a dar servicio. Muchas veces, para mantener la información de manera homogénea, los backups se toman en un data center principal, se copian las 2 cintas, y la segunda cinta, el segundo set de cintas, que representa el backup del data center primario, se mueven al data center secundario, ¿sí? Y eso se hace de manera permanente. En muchos lugares hay
las empresas contratan a empresas de seguridad para que hagan este movimiento de cintas de un data center a otro. En algunos casos, si la empresa tiene muy buenos vínculos de comunicaciones, un conjunto de cintas magnéticas se encuentra en el data center primario y otro conjunto se encuentra en el data center secundario. Y cuando se hace backup en 2 unidades de cinta, una en el data center 1 y otra en el data center 2, de tal manera de que se aprovecha la velocidad de comunicación para no mover la cinta físicamente. ¿Okay? Ya cada conjunto de cintas está en el data center que corresponde. Todo, por supuesto, se puede hacer mejor y todo tiene un costo mayor, ¿no? Pero les quiero mostrar, y ahora no me acuerdo cómo hacerlo, a ver si... Tape Drive Library, vamos a buscar esto. Y vamos a buscar directamente alguna imagen, como para que se den una idea de qué cosas estamos hablando. ¿Está bien? Este es un dispositivo que tiene, como que vimos recién en la foto anterior, básicamente este es el drive, y acá adentro se mete la cinta, como si fuera un cassette, ¿no? Acá tenemos una cinta, que siempre está en el orden de los $100 más o menos, históricamente. Pero, si uno habla, por ejemplo, de backups a nivel empresarial, en empresas que están regidas por regulaciones por ahí muy, muy fuertes, como por ejemplo el caso de las telefónicas, que tienen que tener un backup de todas las llamadas telefónicas, y que la justicia en algún momento pueda hacer un requerimiento para saber las llamadas de, no sé, que sucedieron hace 5 años entre tal teléfono y tal otro, tienen que guardar esa información por muchísimo tiempo. Y tienen que backupear mucha información durante todos los días, ¿no? Entonces, para eso existen unidades de cinta. Voy a buscar algún ejemplo bueno. Esto, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la parte interna de una de estas cajas, en donde todo esto que está acá son cintas. Cintas, 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 cintas. Y acá hay como un brazo que se mueve en el interior de este aparato, de este gabinete, y que va moviendo las cabezas que va moviendo las cintas, ¿sí? Que están almacenadas ahí, y las mueve a un lugar en donde se encuentran los drives. Y este componente, en lugar de tener un solo drive, tiene 5, tiene 10 drives distintos. Acá adentro puede entrar una persona a remover estas cintas, o el mismo subsistema se puede encargar de sacar las cintas que uno le pide. ¿Está bien? Todas las cintas están rotuladas, tiene un lector de esas cintas, y el software de backup maneja esas cintas diciéndole: quiero que traigas esta cinta y la saques, o quiero que pongas estas cintas en reemplazo de otras. Y el software de backup le dice: quiero que grabes esto en este pool de cintas, que son el pool de cintas que vamos a usar para los backups diarios del día lunes. Y este pool de cintas es el backup semanal que hacemos todos los domingos. ¿Está bien? Entonces acá se almacena esa información. Son equipos terriblemente grandes. This attachment. Acá lo que tenemos que ver básicamente es cómo el disco está conectado, cómo el disco se conecta. Entonces, hay distintas formas de conectar a un disco a una computadora, ¿sí? A veces a la computadora, en lugar de llamarle computadora, llamamos host. Entonces dice, almacenamiento atachado o conectado a un host. El almacenamiento que está... a veces se dice que están conectados de manera directa, ¿no? La forma en la que está conectado de manera directa se accede, dice, a través de puertos de entrada-salida que hablan a través de buses de input-output. Y existen distintas tecnologías que definen la tecnología de disco que tengo, ¿no? Porque según cómo yo me conecte, tengo que usar una tecnología distinta de discos o no. Entonces, hay distintas formas de conectar, como dice acá. Advanced Technology Attachment, eso es lo que conocemos como discos ATA. Hay otros discos más modernos que se llaman SATA. SATA significa Serial Advanced Technology Attachment. Serial ATA, ¿sí? Porque la comunicación es serial. Y SATA, ¿está bien? Son Serial Attached discos, pero de una tecnología que se llama, esto se pronuncia SCSI, que significa Single Computer System Interface o algo así. Interfaz, que es una interfaz, es muy conocido este tipo de interfaz, ¿no? Bueno, otra tecnología, esta se llama SAS, ¿no? Serial Attach, son discos SAS, o discos Universal Serial Bus, que son USB, o discos que se conectan a través de DFC, que la conexión es a través de fibra óptica, ¿no? De Fiber Channel. En general, dice, como los más comunes son los SATA, y como dice acá también, los discos no volátiles, que son mucho más rápidos que los discos magnéticos, o sea, los discos de estado sólido, que son mucho más rápidos. Para eso se diseñaron unas nuevas interfaces, porque las interfaces de discos tradicionales serían
interfaces muy lentas, ¿no? Y actuarían de cuello de botella para el disco de estado sólido. O sea, uno debería no solo comprar un disco rápido para acceder rápido a la información, sino el canal que lo conecta a la computadora, ¿sí? El attachment, también debería ser superador, ¿sí? De tal manera de estar a la altura de ese disco, ¿no? Por eso dice que nuevas interfaces existen para ese tipo de discos. ¿Está bien? Como estas, NVMe. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se pueden conectar los discos. Perdón. Uy, acá. Perdón. Bueno, lo vamos a ver más adelante eso, pero lo voy a adelantar por ahí. ¿Sí? Cuando hablamos de cómo se conectan los discos, ¿sí? Podemos decir, el disco está conectado directamente al equipo. Estos son discos que uno pone dentro del disco, dentro del servidor, discos que uno puede poner dentro del servidor. ¿Sí? Se llaman host attach. Después tenemos otros discos que uno puede conectarlos a través de una red. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cuando uno tiene una computadora, por ejemplo, y quiere acceder, a los discos que están conectados en forma directa al host? A eso se lo suelen llamar, cuando se habla del attachment, se lo suelen llamar discos DAS, D-A-S. DAS significa Direct Attach, DA, Storage, ¿no? O sea, almacenamiento conectado de manera directa, Direct Attach Storage. Existe otro tipo de almacenamiento al cual uno puede acceder a través de una red, ¿sí? A ese almacenamiento se lo llama NAS, Network Attached Storage, ¿sí? Un almacenamiento NAS simple, típico, que podemos tener, tenemos dos PCs con Windows, supongamos, y una PC me comparte en la red una carpeta. Entonces yo desde mi PC puedo acceder a esa carpeta haciendo una especie de mapeo interno en donde digo, mira, mi disco F, que yo lo veo como si fuera local, en realidad es la carpeta que tiene fulano y que se encuentra con su PC acá al lado mío, ¿sí? Que está conectado en red con mi computadora. Eso es un ejemplo de almacenamiento NAS, en donde el almacenamiento, el storage, me lo está dando otra computadora. También existen dispositivos especializados que se ven más o menos como si fuera una computadora, pero que en realidad solo tiene discos, que están conectados a la red, y yo le puedo decir, bueno, las carpetas que están metidas ahí, yo la veo como el disco F, ¿ok? También es otra forma de tener acceso a un almacenamiento de tipo NAS, Network Attached Storage, ¿sí? Un tercer método, que acá no está mencionado, que también se hace por red, pero se hace a través de una red especializada. El caso anterior que mencionamos de Network Attached Storage es la red LAN que tenemos. A esa red LAN se conectan los servidores y se pueden conectar también aquellos que van a proveer el disco al cual me conecto a través de la red, ¿sí? Ya sea una computadora o ya sea un dispositivo especial conectado a esa red, ¿sí? Es como que tengo una única red, que es esa red de Ethernet a la cual nos conectamos todos, por ejemplo. Esa sería un almacenamiento conectado a través de la red. Sería NAS en ambos casos. Existe otro tipo de NAS, si se quiere, otro tipo de almacenamiento conectado por red, pero en donde esa red no es una red, la red convencional Ethernet que conecta servidores, sino que es una red creada pura y exclusivamente para mantener almacenamiento, ¿sí? Entonces, a esa red de almacenamiento, ¿sí?, se la llama SAN, ¿sí? Storage Attached Network, o sea, una red de almacenamiento, en donde en general, en lugar de usar una red de tipo Ethernet, que es la red que usamos tradicionalmente para unir servidores, es una red con otra tecnología, ¿sí? Durante muchos años, en los últimos 20 y pico de años, ¿sí?, se trabajó mucho en armar, sí, no sé si 20 y pico, 30 años, diría, 30 o más, en armar una red de almacenamiento de alta velocidad, ¿sí? Tratar de que los equipos accedan a dispositivos a través de redes de muy alta velocidad. ¿Sí? En lugar de usar una red de Ethernet, usar una red que sea más rápida que la Ethernet, ¿sí?, y más confiable para poder acceder al almacenamiento, y mucho más robusta y redundante
porque se supone que lo que uno iba a tener es una caja muy grande, con muchos discos, y de ahí salir cables, violines, digo yo, que se conectan a los servidores. Entonces los servidores ven a esos discos que están en esas cajas externas como si fueran discos locales. Pero no son discos locales, no son discos DAS, Direct Attached Storage, sino son discos que están metidos en un almacenamiento externo, en un gabinete externo, y al cual se conectan a través de una red de muy alta velocidad dedicada a acceder al storage, ¿sí? A través de una red SAN, una red SAN. Eso estuvo muy de moda, sigue estando de moda, por supuesto, se sigue usando mucho, pero desde fines de la década del 90, principios del 2000 sobre todo, hubo una gran remodelación de los data centers, en donde en lugar de que los servidores tengan dos discos internos, todos esos discos, digamos, de alguna forma, se almacenaban en cajas de discos muy grandes que tenían una conexión a una red especial de almacenamiento, y a los servidores se le ponía una placa adicional, una o dos placas adicionales, para poder conectarse a esa red de almacenamiento, ¿sí? Era tan nuevo el tema y tan complejo en sus inicios que apareció una nueva figura dentro de los data centers, ¿sí? Habitualmente uno en un data center tiene un equipo de trabajo y de especialistas, en donde tiene, no sé, si hay muchos sistemas de Windows, va a haber un Windows Administrator, ¿sí? Un administrador de todo el entorno Microsoft, digamos, ¿no? Si hay equipos Linux o Unix, va a haber un Unix Admin, ¿sí? Habitualmente se llaman sysadmin, un System Administrator, ya sea de Linux, ya sea de Windows, ya sea de Unix o lo que sea, de los sistemas operativos, ¿sí? Como hay redes, también el que sabe de sistema operativo no necesariamente tiene que tener todo el conocimiento de redes, y el que sabe de redes no tiene por qué tener todo el conocimiento de redes locales, de redes de área amplia, o sea, ¿sí? Entonces apareció dentro de data centers un LAN administrator, un administrador de la red LAN, ¿sí? Esta red, que es una red de almacenamiento y que recibe el nombre de SAN, S-A-N, ¿sí? Terminó generando la necesidad de contar con especialistas que se llamaron SAN Administrator, S-A-N Administrators, ¿sí? Porque, por supuesto, por ahí el conocimiento que uno tiene de administrador de sistemas operativos o administrar redes no necesariamente es el mismo que para administrar estas redes de almacenamiento, ¿no? Sobre todo al principio de los tiempos, donde era bastante más complejo hacer esta administración. ¿Sí? Yo tengo muchos amigos cuya función específica fue durante mucho tiempo ser SAN Administrator. O sea que en los data centers se caracterizó por eso, ¿no? Por tener ese tipo de almacenamiento, más que el almacenamiento conectado de manera directa al host, ¿sí? Vamos a hablar de un tema particular que se estudia cuando se estudia almacenamiento masivo, sobre todo el tema de discos y de discos magnéticos, ¿sí? Que se llama, bueno, acá dice planificación, sería de la entrada-salida, sobre los discos magnéticos, sobre los discos duros, ¿no? También se le suele llamar planificación del brazo del disco. Ahí dice, el sistema operativo es responsable de hacer un uso eficiente del hardware, ¿sí? Y cuando hablamos de discos magnéticos, esto significa tener un tiempo de acceso rápido y un ancho de banda importante, digamos, para los discos. Para poder acceder de manera rápida a los discos magnéticos, hay que atacar la fase o la tarea que más tiempo lleva, que es el tiempo de posicionamiento y el tiempo de movimiento de las cabezas de lectura y escritura para alcanzar el cilindro correspondiente, donde está el sector que se quiere leer o escribir, ¿sí? Donde está la pista y el sector que se quiere leer o escribir. Entonces, lo que se quiere, como dice en el segundo punto, es minimizar el tiempo de SIC, el tiempo de posicionamiento. Y nosotros vamos a considerar, para hacer más simple la explicación, que el tiempo de SIC es de alguna manera equivalente a la distancia que tiene que recorrer el brazo con las cabezas de lectura y escritura dentro del disco, ¿no? La cantidad de cilindros que tiene que moverse. Y no se muestra como igual porque en realidad es una simplificación, eso de que sean iguales. Entonces se muestra como más o menos equivalente, aproximado.
Entonces vamos a avanzar. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta acá es que cuando los procesos solicitan operaciones de entrada-salida, van haciéndole requerimientos al sistema operativo. Profe, disculpe. No, Sí. no, no, no está presentando, me parece. Ah, ok. A Yo no ver, veo la presentación. Ahora sí, profe. perfecto. No, lo que decía es que los procesos, vieron, los procesos van ejecutando, ¿no? Según cómo funcione el planificador de la CPU, según le vaya asignando procesador a cada uno de los procesos. Esos procesos van a ejecutar algo y después van a solicitar una entrada-salida. Cuando soliciten una entrada-salida, en realidad le van a pedir a lo que llamamos al módulo del sistema de archivos que le haga una operación de entrada-salida. Por ejemplo, una lectura o una escritura en un disco. Perdón, una lectura o una escritura de un archivo que, por ejemplo, podría estar en disco. ¿Ok? Entonces, hay un módulo que se encarga de comprender cuál es la estructura de un file system, eso lo vamos a ver en clases siguientes, que sabe que le están pidiendo, quiero que me leas leer este archivo. Ahora, el sistema operativo internamente tiene que saber, tiene que encontrar, tiene que analizar la estructura de datos que maneja el sistema operativo a nivel de file system, ¿sí? Para saber en qué lugar se encuentra ese archivo. Una vez que determina en qué lugar se encuentra ese archivo, ¿sí? Eso lo hace un módulo que se llama el módulo de sistema de archivos, le pide al driver del disco que haga la operación de entrada-salida. Entonces el driver del disco habla con la controladora para que la controladora haga la operación de entrada-salida. ¿Ok? El proceso que pidió la entrada-salida pasa al estado de bloqueado y ahora otro proceso ejecutando puede ser que en algún momento solicite otra entrada-salida. Entonces, se lo pide al sistema operativo, específicamente al módulo que maneja el sistema de archivos. Ese módulo determina cuál es el sector que se tiene que buscar en disco, el bloque que se tiene que buscar en disco, y se lo pide al driver. Pero el driver dice, che, pará, acabo de recibir, recién recibí un pedido y le pedí a la controladora. Ahora la controladora está trabajando en mi operación de entrada-salida. Termina de hacer esa operación de entrada-salida, de alguna manera me va a avisar, y yo le voy a poner el siguiente pedido. ¿Sí? Entonces, la controladora tiene un tiempo para responderle al sistema operativo con respecto a cada operación de entrada-salida. Pasarán X cantidad de milisegundos hasta que la operación de entrada-salida termine. ¿Sí? En esos milisegundos que transcurren haciendo la entrada-salida, pueden llegar muchos pedidos más de operaciones de entrada-salida, que van a llegar hasta el driver, ¿sí? Y el driver va a decir, bueno, mantengo una cola de pedidos acá, pero voy a ir despachando esos pedidos, voy a ir pidiéndole a la controladora que resuelva cada pedido en la medida que vaya terminando el que está haciendo en este momento. ¿Ok? Por lo tanto, el driver de disco, ese módulo del sistema operativo, se encarga de mantener una cola de pedidos. ¿Sí? Y esa cola de pedidos la mantiene por disco o por dispositivo, digamos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, si recibe el pedido Bueno, vamos mejor a mirar esto. Imaginemos que tenemos esta cadena, esta cola de pedidos o de requerimientos. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un disco, muy simple, ¿no? Estamos tratando de simplificar al máximo, que tiene 200 cilindros. ¿Sí? Y los pedidos de entrada-salida, que van a este disco, que tiene 200 cilindros, pueden ir, como dice acá, al cilindro 98, al 183, al 37, al 122, al 14, 124, 65 y 67. ¿Sí? Acá solamente se menciona el cilindro, porque no me importa en sí a qué pista ni a qué sector, porque el tiempo más importante es el tiempo de posicionamiento, que es mover la cabeza lectura-escritura al cilindro donde está lo que se busca, leer o escribir. ¿Está bien? Entonces acá solamente hablamos de cilindros. Y bueno, y la cabeza de lectura-escritura se va moviendo, se va posicionando, y acá dice que en este momento, quizás debido a un requerimiento anterior, se encuentra posicionada sobre el cilindro 53. ¿Sí? Entonces, está trabajando, resolviendo la operación de entrada-salida sobre el cilindro 53, eso está haciendo en la controladora y transfiriendo los datos y qué sé yo. Mientras tanto, se le acumuló esta lista de pedidos. Esta que leímos recién, 98, 133, 37, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo debería resolver
el scheduler de la cabeza de lectura y escritura del disco estos pedidos? ¿Debería resolverlo en el orden que llegaron? ¿O podría encontrar una forma mejor para optimizar las operaciones de entrada-salida? Considerando que los movimientos de un cilindro a otro son costosos. Pero si el movimiento es a un cilindro cercano, quizás sea menos costoso que ir a un cilindro muy alejado. ¿Se entiende la problemática? Sí, sí, profe. Entonces, vamos a tratar de ilustrar, como dice acá, o la ilustración muestra, como dice acá, cuál es el primer algoritmo que siempre se suele analizar, ¿no? El algoritmo que se llama First Come, First Serve, o también tradicionalmente llamado FIFO, ¿no? El primero que entra es el primero que sale. Entonces, dibujamos en un eje todos los cilindros del disco y marcamos con un punto que en este momento la cabeza de lectura y escritura, ¿sí?, al momento de comenzar esto, está en el cilindro 53. Entonces, si va a resolver los pedidos en el orden que llegan, lo que va a hacer es, después del 53, la cabeza de lectura y escritura se va a mover al 98, ¿está bien? Después al 183, después al 37, después al 122, y así siguiendo, ¿sí? Haciendo una especie de zigzag por todo el disco, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y dice que el número total de movimientos para este ejemplo, esto sería como un equivalente a una traza de paginación, ¿no? Esta es la secuencia, es la cola de pedidos, ¿no?, que se resuelven en orden FIFO. Y resolverlo en orden FIFO llevó pasar por 640 cilindros, al ir, al volver a ir, al volver, y así siguiendo, ¿no?, hasta llegar al final. Y acá lo que estamos diciendo, que el tiempo de posicionamiento, de alguna manera, me da una idea de tiempo. La cantidad de cilindros que se tuvo que mover, cuando por más cilindros tenga que pasar, significa que más se movió y más tiempo perdió, ¿sí? Entonces, 640 cilindros, que se movió sobre 640 cilindros, es como una especie de medida de eficiencia, ¿no? Entonces, este algoritmo se puede mejorar por otro algoritmo que se denomina el algoritmo SCAN, ¿sí?, o algoritmo del ascensor o del elevador, ¿sí?, porque tiene una lógica similar a la que tiene un ascensor. Si el ascensor va subiendo, ¿sí?, viene de abajo y va subiendo, y yo trato de subirme al quinto piso y le digo que voy para arriba, ¿sí?, para en el quinto piso y me lleva. ¿Ok? Si para en el quinto piso y me lleva, y después aparece un requerimiento en el cuarto piso, no baja al cuarto piso, sino que sigue del quinto piso para arriba. ¿Se entiende? Sigue en un sentido, llega al final, llega arriba, y cuando termina, vuelve para abajo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo funciona el algoritmo SCAN. Dice, el algoritmo SCAN tiene dos parámetros iniciales. Uno es, ¿en qué lugar arranca? ¿Dónde comienza? Nosotros dijimos que arranca estando en el cilindro 53. El otro dato que necesita es saber si en este momento se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. En este caso sería hacia cilindros más altos o cilindros más bajos, ¿sí? Bueno, y en este caso, como decimos, se está moviendo hacia abajo, ¿sí? Esos son dos supuestos. A partir de ahí lo que dice es, bueno, si estoy en la posición 53, en el cilindro 53, ¿cuál es la solicitud que se encuentra más cerca? La 37. ¿Está bien? Entonces va a la 37. Después de la 37 va al que se encuentra más cerca, que es el 14. Y después del 14, hace de cuenta como que hay un requerimiento en el cilindro 0. Como diciendo, vamos a ir hasta el final para después rebotar y ahora empezar a atender los requerimientos hacia arriba. O sea, este algoritmo, el SCAN, va hasta el cilindro 0. Después va subiendo, y al subir, ¿qué hace? Va al requerimiento más cercano. Estos que están acá ya fueron atendidos, por lo tanto no son tenidos en cuenta. O sea que va al 65, después al 67, después al 98, y así siguiendo hasta llegar al final, al 183. ¿Ok? Y esto ocasionó un movimiento de cabezas, de cilindros recorridos, que son 183 cilindros por un lado, cuando subió, dijimos
183 cilindros cuando subió y cuando bajó recorrió 53 cilindros. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de movimientos, de cilindros recorridos, digamos, porque la cantidad de movimientos es la misma, porque es la misma cantidad de solicitudes. Lo que cambia es la cantidad de pistas, de cilindros recorridos. En este caso se recorrieron 286 cilindros, de 53 al 0, y al final de cuentas del 0 hasta el 183. 236 cilindros. Eso es muchísimo mejor, ¿ok?, que 640 cilindros. Sí, profe. Lo que no me quedó claro es, digamos, cuando inicia, ¿no? Tomando el inicio, ¿qué parte del 53? ¿Se supone que la cabeza venía bajando? Sí, sí, estamos suponiendo eso. Sí. Porque de todas maneras, en cada cilindro, ¿no hace una pequeña, no se detiene la cabeza Sí, o sea, se detiene para esperar que o sea, el sector correspondiente pase por debajo, sí. claro. Ahora, ahí, ¿cambia mucho que yo diga, que la cabeza diga, bueno, tengo que ir, sigo bajando o tengo que empezar a subir? O sea, ¿cuánto realmente le impacta? No me acuerdo, sé que vimos recién lo del delay, pero ¿cuánto le impacta decir, tomo la decisión de ir hacia arriba o ir hacia abajo? Quiero decir, tan significativo es que si la No, cabeza no, viene no, bajando, la decisión es decir, ¿sigo bajando? claro, No sé porque, si me a ver, explico. imagínate que viene atendiendo, supongamos que no atendió esto, ¿no? Y atiende este primero, el Sí, 65. que está ahí Y, pegado y va hacia arriba, digamos. y después se va al 14. Y Claro, pues después yo digo, viene ¿no? Partiendo del 53, sí. ¿no? ¿Qué diferencia sería, que en vez de seguir para abajo diga, bueno, no, en realidad arranco para arriba, voy al No, no, no. 65, al No, no, está bien. 67 y sigo No, no, hacia no. arriba y después vuelvo hacia... Sí, 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 te entiendo. Pero no, en realidad acá estamos suponiendo que el sistema ya está funcionando Ok. y y que está bajando, es un dato, digamos, que está bajando y por eso Ujú. atiende para abajo. ¿Está Ok, bien? pero, Yo le pero podría si vos cambiar el seguís... enunciado del problema y decirte, no, está en el 53, pero está subiendo. Antes Claro, atendió el claro, pero 50. digo, es tan significativo de que si venía bajando, el impacto en tiempo o la mejora es que siga bajando, digamos. Sí, 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 el O- algoritmo funciona ¿Sí? diciendo, atiendo en un sentido y después atiendo en otro. De tal manera de que Ok, ok, De ok. tal manera de que un requerimiento, el 14, por ejemplo, no espere indefinidamente. Porque ¿qué pasa Está si bien. venía bajando y de golpe dice, no, ahora voy a subir? ¿Qué pasa con el 14? Es como que el algoritmo sería muy... Porque el algoritmo también tiene que de alguna manera ser justo. ¿Viste como los algoritmos de planificación, que al final de cuentas Sí, tratan de los que tengan, por ejemplo, la misma prioridad o si funciona round robin, todos tengan la posibilidad de ejecutar? claro. Mirate si viene bajando y de golpe al 14 dice, ah, no, bueno, a vos no te atiendo, voy para arriba y atiende a todos los demás. Y después, mucho después, vuelve al 14. Hay un proceso que pidió acceder a un dato que está en el cilindro 14 y fue perjudicado por el algoritmo de Ujú. planificación en ese caso porque no fue justo, no repartió sus recursos de manera equitativa, si se quiere, su sistema que maneja los discos. ¿Entendés? Le hiciste Sí, esperar más, o le hizo esperar más a aquel que hizo el requerimiento al 14, al cilindro 14, que al resto de los requerimientos. ¿Sí? Por eso trata de mantener una dirección para darle más o menos la posibilidad a todos, ¿sí?, de prontamente de ser más o menos justo. A pesar de que este está bien. algoritmo no es del todo justo, porque Claro, privilegia a los que se encuentran en el centro, porque los puede atender cuando baja, si es que están más abajo, y después los puede atender hacia arriba, porque si es que están un está poquito bien, más arriba de donde viene. ¿Sí? claro. Ok. Ok. O Casi, sea, que aquí la cabeza, constantemente estaría bajando, subiendo. O sí, sea, exacto. sí, O sea, está en el 53, va al 37, pero si llegan ah, requerimientos nuevos, y son 130, 31, 32, 33, ponele, no, no, lo suma a la cola, los va a atender después y los va a tener en el orden de su vida. claro, se entiende. Claro. Bien, ese es el algoritmo SCAN, el algoritmo del ascensor. Como tiene algunas injusticias, ¿sí?, la idea es que este algoritmo sea un poquito más justo, ¿sí? Entonces fue modificado y entonces el nombre que recibe es SCAN circular. Y la idea es, solo atiende en un sentido. ¿Está bien? Solo atiende en un sentido. Va en un sentido. Claro, en algún momento, acá está suponiendo que va hacia arriba, ¿no? Entonces va en un sentido, solamente atiende hacia arriba, y cuando llega al final, al último requerimiento, vuelve, va al final, vuelve sin atender. Es como si
la pista 0 se encuentre a continuación de la pista 199. Entonces, vuelve sin atender ningún requerimiento y después vuelve otra vez a subir. Solo atiende, en este caso, en este ejemplo, subiendo a cilindros más altos. Y cuando vuelve, siempre va al último cilindro, y cuando vuelve acá, vuelve al primer cilindro. ¿Ok? Y después atiende solo en un sentido. Este es más equitativo, es más justo. En promedio, todas las operaciones de entrada-salida, desde el punto de vista del acceso a disco, acceden, ¿cómo se diría? Les lleva al mismo tiempo, ¿sí? Existe la misma probabilidad de ser atendido porque son atendidos en un solo sentido. Como decíamos, en el scan común se atiende bajando y se atiende subiendo, entonces están privilegiadas las zonas intermedias del disco. En cambio, en el scan circular, no, están todos al mismo nivel porque solamente atienden un solo sentido. Bueno, acá no se muestra, pero bueno, hay otro algoritmo que se llama look. En lugar de scan, se llama look. Look significa mirar, ¿no? Y la diferencia que tiene, bueno, hay una versión look sola, que es como el scan, pero la diferencia que tiene es que cuando atiende bajando, por ejemplo, no va hasta el cilindro 0, sino va solo hasta el cilindro 14. O sea, si no hay requerimientos más abajo, no va hacia abajo, ¿sí? Sino que inicia ya el movimiento hacia atrás. En el scan va hacia el 0, pensando que podrían llegar algunos requerimientos después de atender al 14, que caigan en el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 14, ¿no? En esas posiciones. Entonces va hasta el 0 como para tener la chance de atender a esos requerimientos antes de volver a subir. En cambio, en el look, la variante del scan, llega al 14, como ve que no hay ningún requerimiento más abajo, directamente cambia de dirección y va hacia arriba. Y cuando va hacia arriba, no llega hasta el último cilindro, como lo hace el scan, antes de volver, sino que directamente inicia su vuelta en el último requerimiento que tenía. También existe una variante del look, del otro algoritmo, que es también circular, se llama C-look. Entonces, atiende en un sentido, llega al último requerimiento, no va al final, vuelve, pero no vuelve al principio, sino vuelve al requerimiento que se encuentra en las direcciones más bajas. Y de ahí empieza a subir. O sea, acá volvería del 183 al 14. Estos algoritmos de planificación en sistemas operativos se explican desde hace un montón de tiempo. La verdad que yo creo que dentro de algunos años es muy probable que estos algoritmos de planificación del brazo del disco pasen a ser obsoletos porque ya no, seguramente vamos a dejar de usar discos duros, ¿no? Discos magnéticos, discos que giran, discos que tienen una parte electromecánica que tienen que hacer un posicionamiento. En la medida que aumente el uso de discos de estado sólido y desplacen totalmente a los discos magnéticos, estos algoritmos ya carecen de sentido, ¿sí? Porque en un disco magnético no existe tiempo de posicionamiento. Por lo tanto, el mejor orden para atender a los requerimientos, ¿cuál sería? En un disco magnético. Como no hay movimientos de la cabeza de lectura-escritura, ¿para qué esforzarse en ordenarlos de alguna forma, sino simplemente atenderlos en el orden de llegada? O sea, el único algoritmo posible para esos tipos de almacenamientos es contar con un algoritmo FIFO, porque el esfuerzo de ir a un lugar o a otro es exactamente el mismo, porque al final de cuentas se está accediendo a una memoria, no a un disco que tiene componentes electromecánicos. Sí, queda claro. Bien, vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar de RAID. Bien, o sea, durante mucho tiempo se trató de mejorar la performance de los discos, permitiendo, de alguna manera, haciendo que roten más rápido, por ejemplo, para reducir el tiempo, la velocidad el tiempo de latencia, digamos, y por otro lado, mejorando la velocidad de las cabezas de lecturas y escrituras para posicionarse. Y una vez que el sector pasaba por debajo del brazo del disco, al leer ese dato, mejorar de forma electrónica, digamos, el ancho de banda o la capacidad de transferencia de esos datos desde el disco a la controladora y de la controladora al disco, a la memoria RAM, buffers del sistema operativo, donde finalmente termina la operación de entrada-salida, ¿no?
Cada vez esa tecnología, por supuesto, era mucho más, iba mejorando, pero también era más cara. Y por otro lado, cada vez uno requería mayor cantidad de accesos al disco. Ahora, el problema que uno tiene con estos discos magnéticos es que el tiempo de posicionamiento es lo que más molesta, ¿sí? Si yo tengo toda la información en un solo disco, todas mis operaciones de entrada-salida se encolan con la misma controladora para acceder al mismo disco. ¿Se entiende? O sea, el cuello de botella se transforma en el disco. Entonces digo, ¿qué pasa si en lugar de tener un disco tengo dos discos? Por ejemplo, un disco con el sistema operativo y otro disco con los datos, con las bases de datos o lo que sea. Bueno, en lugar de encolarse todos los pedidos en un solo disco, los pedidos se van a encolar en dos colas, una vinculada a cada disco. Entonces, se van a poder hacer en simultáneo dos operaciones de entrada-salida. Si tengo tres discos, voy a poder hacer tres operaciones de entrada-salida, ¿sí? Y por otro lado, cuando se mueve la cabeza de lectura-escritura en un disco, no me está afectando la cabeza de lectura y escritura del otro disco, ¿sí? Porque son discos independientes, cada uno hace su vida, digamos, ¿no? Cada uno está haciendo su propia operación de entrada-salida. Entonces, se dieron cuenta que en lugar de comprar un disco muy rápido, se podía dividir la información y tener esa información en muchos discos más lentos, ¿sí? Algunos dicen, en lugar de tener un solo eje alrededor del cual gira un disco a muy alta velocidad, tener muchos ejes alrededor del cual gira un disco de menor velocidad. Por lo tanto, un disco más barato, ¿sí? Y de ahí nació la idea de organizar los discos en grupos, ¿sí? Que se llaman RAID, R-A-I-D, que significa esto, ¿no? Redundant Array of Independent Disk. O sea, arreglo o conjunto de discos independientes con información redundante sería, ¿no? Organizados de manera redundante. ¿En qué consisten estas técnicas de RAID? Bueno, existen muchos tipos de RAID, ¿sí? El primer tipo de RAID, el más simple, se conoce con el nombre de RAID 0. Para poder implementar un RAID 0 es necesario tener un mínimo de dos discos, aunque se pueden tener más, 2, 3, 4, 8, 16, lo que sea. RAID 0. ¿Cómo se almacena la información? En los discos organizados de manera RAID 0. Los dos discos, en este caso de RAID 0, se comportan en principio o se ven como si fueran un único disco. O sea, físicamente uno ve que hay dos discos, pero la controladora los trata como si fuera un solo disco, en donde un disco es la continuación del otro disco. Entonces, la información se graba en un disco y es como que el volumen crece y se extiende al otro disco también. ¿Cuánto espacio tenemos? La sumatoria de los espacios, de las capacidades del disco 1 más el disco 2. ¿Sí? Todo se formatea como si fuera un único disco, pero en realidad, como si fuera un único sistema de archivo, como si fuera el disco C, por ejemplo, pero en realidad son dos discos físicos. El disco C de un equipo Windows, digamos, ¿no? Pero en realidad son dos discos físicos. ¿Qué pasa si un disco se rompe? Y todo eso representaba mi disco C. Si un disco se rompe todo el RAID. Este tipo de RAID no cumple con las siglas que dicen de información redundante, ¿no? Porque acá nada está duplicado. La información está guardada una sola vez. Acá, si se me rompe un disco, es como que me pegaron un golpe al disco y me lo partieron por la mitad, ¿sí? Ya no me sirve el sistema de archivos ahí. Un disco se rompió, la información que estaba sobre esos discos se perdió, a pesar de que solo se rompió un solo disco, ¿ok? Los tiempos de acceso podrían ser más rápidos. ¿Por qué? Porque una operación de entrada-salida se podría estar haciendo sobre un disco, para un proceso, y otra operación de entrada-salida se podría estar haciendo para otro proceso en el otro disco. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, sí, se tienen dos ejes, dos discos distintos que permiten dos operaciones simultáneas de entrada-salida. Si fueran cuatro discos, serían cuatro operaciones simultáneas, ¿no? Eso le incrementaría la velocidad. Pero, sin embargo, no mejoraría la disponibilidad o la confiabilidad, ¿sí? Dice, un RAID 0, también conocido como stripping o striping, básicamente lo que hace es graba la información como si fueran franjas en un disco y esas franjas continúan en el otro disco, ¿sí? Y todo constituye, desde el punto de vista del usuario, un único disco, ¿ok? Dice, ofrece mayor rendimiento,
pero no debe utilizarse con datos críticos. ¿Por qué? Porque se me rompe un disco, se me rompe el otro y pierdo todo. Por eso se dice que no tiene redundancia ni tampoco tiene tolerancia a fallas. Bueno, no tiene tolerancia a fallas porque no hay redundancia en absoluto. Entonces, se usa a veces RAID 0, pero un tipo de RAID más utilizado es el RAID 1 porque es mucho más confiable. Es más confiable, pero es más caro por megabyte o por gigabyte. ¿En qué consiste el RAID 1? Bueno, como dice acá, se necesitan como mínimo 2 discos. Pueden ser más, ¿está bien? Pero son siempre pares. Acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un disco que se guarda información y en el otro disco se guarda la misma información, ¿sí? O sea, para grabar en estos discos, para implementar el RAID 0, RAID 1, la controladora tiene que ser lo suficientemente inteligente como para la controladora ver 2 discos, pero mostrarle al sistema operativo que hay un solo disco. La controladora que maneja estos discos, uno la configura y le dice, mira, estos 2 discos van a funcionar en RAID 1. Los 2 discos tienen que ser iguales, de tal manera que cuando el sistema operativo que ve un solo disco le dice, quiero grabar en tal cilindro, pista y sector, la controladora lo que hace es graba en ambos discos, en el mismo cilindro, en la misma pista y en el mismo sector. ¿Ok? O sea, la operación que hace es una operación de mirroring o espejado, porque un disco es exactamente igual al otro. Por lo tanto, yo me compré 2 discos de 1 tera, yo internamente tengo 2 teras, pero desde el punto de vista del sistema operativo y los usuarios, ese disco tiene un solo tera, porque la controladora muestra un solo tera. No muestra la suma de los 2 discos, porque no se usan como uno como la suma del otro, sino que al final de cuentas es uno el espejo del otro. ¿Qué tiene de bueno esto? Es que si en algún momento se me rompe uno de los discos, ¿sí? Bueno, uno se entera, la controladora manda una alerta y toda esa historia, pero el sistema operativo puede seguir funcionando sin problemas. Entonces, cuando le dice a la controladora, escribí esto, tal cilindro, pista y sector, la controladora dice, bueno, en este disco sí, y en este no, porque está roto. ¿Sí? La controladora, por supuesto, manda una advertencia para que uno reemplace el disco que se rompió, lo antes posible, antes de que se rompa el único disco que queda. El mirroring soporta la pérdida de un disco sin pérdida de información, sin interrupción del servicio. No se pierden datos, eso es lo bueno. Entonces, generalmente, esto uno lo implementa en servidores, y generalmente lo que permite la controladora también es que estos discos se reemplacen en caliente. O sea, que estos discos se puedan sacar del gabinete, ¿sí? Salen hacia afuera como si fuera un disquete o como si fuera un CD, ¿no? Se puede sacar hacia afuera. Se lo saca y se lo reemplaza por otro nuevo sin información. ¿Ok? La controladora detecta esto, que tiene un disco nuevo sin información, que el disco funciona pero no tiene información, y lo que empieza a hacer, mientras sigue trabajando el sistema operativo y atendiendo todas las solicitudes de entrada-salida, que las va a hacer sobre el único disco que existe, la controladora, por sí sola, se va a encargar de duplicar la información que hay en un disco en el otro. Lo que está en el disco viejo, digamos, el disco que está operativo, lo va copiando al disco nuevo, espejando nuevamente ambos discos. ¿Sí? En ese momento de espejado, de reconstruir el espejado, hay una tarea muy fuerte de la controladora mandando a hacer la copia de cada bloque, uno a uno, de un disco a otro. Por lo tanto, el sistema puede de alguna manera verse afectado en su rendimiento, porque la controladora no solo está atendiendo los pedidos de entrada-salida que en ese momento están haciendo los usuarios y el sistema operativo, sino que además está reconstruyendo el RAID. Pero lo bueno es que es muy confiable. Otra cosa mala es que, bueno, uno gasta el doble para compra 2 discos, pero lo ve como si tuviera un único disco. Es más, pierde siempre el 50%. Existen otros tipos de RAID, existe RAID 3, existe RAID 4, pero son más teóricos que prácticos porque prácticamente nadie las implementa. Y sí existe uno muy utilizado que se llama RAID 5. ¿Sí? El RAID 5 es un tipo de RAID que la información se guarda de la siguiente forma. Supongamos que tenemos 3 discos, ¿no? Entonces, en un disco se guarda una parte de la información, en el otro disco se guarda otra parte de la información,
y en un tercer disco se guarda información de paridad, ¿sí? Bit a bit. ¿Qué quiere decir? Si en un primer bloque comienza con el bit 1, en el segundo disco ese primer bloque comienza con el bit 0, si existe paridad 0-1, bueno, en el último bloque va a existir un 0, un 1 según la paridad, ¿ok? Ese disco va a estar destinado a tener información de paridad. Entonces, si la paridad es 1 y teníamos un 1 y un 0, ahí tendríamos un 1. Entonces, ¿qué sucedería en el caso que un disco se rompa? Si se rompe el disco de paridad, no perdimos información. El sistema puede seguir funcionando, pero ahora no tiene el bit de paridad que está en el disco de paridad. Lo que hay que hacer es sacar ese disco y poner otro disco nuevo para que se reconstruya el RAID, para que la controladora que sabe implementar RAID 5 reimplemente el RAID y lo lleve al nivel 5. Y eso también le va a llevar un tiempo. ¿Qué más sucedería? ¿Qué pasa si en lugar de romperse el disco de paridad se rompe un disco que no tiene la paridad, un disco que tenía datos? Bueno, no importa. El requerimiento para reconstruir el dato, ¿sí?, se puede obtener observando el bit de paridad, sabiendo que el bit de paridad, porque el bit de paridad de alguna manera me está diciendo qué es la información que falta. Entonces se reconstruye, es una tarea de reconstrucción que tiene que hacer la controladora, pero lo resuelve muy rápido y cada vez que le pide un bloque, retorna el bloque solicitado reconstruido, si se quiere, calculado por la controladora la información que debería tener, porque tiene información de redundante en ese bit de paridad suficiente como para reconstruir la data. Así que en ese sentido funciona bastante bien, digamos, ¿no? Lo bueno también es que si hay desperdicio, hay pérdida de información, hay pérdida de capacidad. Yo tengo 3 discos, pero solo tengo guardada la información, la capacidad de información de 2 discos, porque el tercer disco es un disco de paridad. Yo podría tener más discos, ¿no? Y 4 discos, 5 discos. Hay un ejemplo que dice acá, si tenemos 5 discos de 1 tera, entonces tendríamos esos discos, 4 discos de esos 5 serían de datos y un disco sería de paridad. Entonces en 5 teras estaríamos perdiendo 1 tera. ¿Está bien? Por el disco de paridad. Perfecto. Si se rompe un disco de datos, ahí se afecta el servicio, ¿no? En la reconstrucción. Claro, afecta el servicio en la reconstrucción, en el sentido de que se rompe el disco de datos, pero todavía no lo reemplazo. Está ahí roto todavía, ¿no? Entonces, cada requerimiento que viene, la controladora tiene que tomar la información de los discos que tienen información, más la información de paridad, y reconstruir, en base a la paridad, la información del disco que se perdió. Correcto. ¿Sí? Ese cálculo, sí, le lleva un tiempito más. O sea, ahí hay afectación de servicio. Hay una afectación, sí, en el rendimiento. Leve, pero hay. Ah, ok. O sea, puede seguir. El servicio se sigue dando, pero con un pequeño nivel de degradación. Eso es lo que no entendía, si hay que esperar a que el RAID reconstruya para volver a levantar el sistema, o de la misma manera, con el disco de paridad. De la misma manera que en el mirror, ¿no? Que en el RAID 1, acá no es necesario ir y buscar el disco para que se reconstruya, claro. No. Acá sigue funcionando con un disco. Cuando reemplazo el disco roto, bueno, ahí voy a tener una degradación en el rendimiento porque hay que reconstruir el disco. Hay que leer, claro, hay que estar leyendo el mismo disco. Leyendo y copiando permanentemente de un disco a otro, mientras se atienden los requerimientos. Entonces hay pérdida de rendimiento, pérdida de performance. Acá también habría pérdida de performance. Ahora acá hay pérdida de performance mientras no cambio el disco. Tengo una pequeña afectación y una afectación mayor al momento de reemplazar el disco. ¿Está bien? Ah, ok. Al momento de reemplazar el disco va a tener que hacer el cálculo de qué información tiene que ir ahí y además tiene que grabarla, leerla y grabarla. ¿Sí? Calcular esa información y grabarla. Calcular y grabarla. Y grabarla. Y atender, o sea, se atienden los requerimientos al mismo tiempo. Se siguen atendiendo los requerimientos normalmente, digamos. Y cuando se afecta el de paridad... pasa lo mismo. Pasa lo mismo, claro, porque tiene que calcular sí o sí, leer y calcular y grabar el de paridad. Claro, como no tiene el bit de paridad, dice, bueno, lo que leí debe estar bien, ya está, y eso es lo que entrega, lo que devuelve. Entonces, como dice acá, el RAID 5 utiliza la paridad para recuperar los datos, en caso que un disco de datos se pierda. Claro. Acá dice, en esa
Esa parte de los datos que se perdió se subsana con los datos almacenados en el resto de los discos, permitiendo al usuario continuar, aunque funciona más lento con su trabajo, porque tiene que calcular la información que necesita. Bien, se usa mucho este tipo de aplicación, ¿sí? De este tipo de RAID dentro de los servidores, ¿no? Porque en general no se tiene una gran pérdida de capacidad y se sigue teniendo un rendimiento importante porque se tienen muchos ejes. Acá muestra solo 3 porque, bueno, lo mínimo que se necesita son 3 discos, ¿no? Ah, y sí. Y acá lo que soporta es la pérdida de un solo disco. Si se te rompen 2 discos, fuiste. Porque con un disco de paridad no te alcanza para reconstruir la data. ¿Sí? O sea, esto funciona para gente que tiene mala suerte, pero no tanto. ¿Está bien? Porque se tiene que romper más de un disco en forma simultánea para perder información. Bueno, si para aquellos que se creen con mucha mala suerte, existe el RAID 6. El RAID 6 tiene 2 discos con datos y 2 discos con paridad. ¿Sí? Entonces, funciona como un RAID 5, es igual, ¿sí? Pero soporta la pérdida de 2 discos. ¿Está bien? Porque tiene más de un disco de paridad. Esa sería la... Algunos sistemas usan RAID 6. RAID 5 y RAID 6 son muy usados. Hay otro esquema que se llama RAID 10. ¿Sí? RAID 10 significa, tengo, por ejemplo, 4 discos, ¿sí? Que es lo mínimo que se necesita, ¿no? Entonces dice, entre 2 discos hago un RAID 1. ¿Recuerdan lo que era el RAID 1? Era espejado, ¿sí? Entonces, lo que está en este disco, lo espeja en este otro. Los 2 discos tienen el mismo contenido. Si se rompe uno, la cosa sigue funcionando y hay que apurarse en ir a comprar un disco y ponerlo en ese lugar. De hecho, en los data centers hay lo que se llaman spare disk. Spare disk es un disco de repuesto que lo tenés guardado en un armario, ¿sí? Dispuesto a entrar en funcionamiento cuando se rompe uno. Ahora, hay subsistemas de discos muy grandes, 140 discos o algo así, en donde uno dice, mira, estos 4 discos que te pongo acá, te decís vos a esa gran caja de discos, son spare disk, ¿sí? Si alguno de estos discos, de los otros discos que están operativos se rompen, electrónicamente hace de cuenta que este disco está al lado del otro y forma parte de su RAID. Y el disco que se rompió, sacalo de ahí, desafectalo, ¿sí? Y marcame con una luz azul de que está, o roja de que está roto. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso es para no ir a comprar el disco a último momento, ¿no? Y que el proveedor te diga, sí, no hay problema, te lo traigo dentro de 45 días. Llega a Argentina y pasa a la aduana. ¿Está bien? Entonces ya hay discos por ahí disponibles, incluso en la misma caja de discos. Pero bueno, acá tenemos un RAID 1 más otro RAID 1, ¿sí? Cada RAID 1 se ve como un disco. Entonces acá tenemos como la suma de 2 discos, en donde se guarda la información en los dos RAID 1 en RAID 0. O sea, al final de cuentas, estos 4 discos se terminan viendo como un solo disco, porque estos 2 discos están espejados y estos 2 discos también. Y por otro lado, este conjunto de discos con este otro conjunto de discos se ven como si fueran un único volumen, ¿sí? Eso es RAID 10. Existe otra posibilidad que se llama RAID 50, que es hacer un RAID 5 de un lado, un RAID 5 del otro, y unirlos a estos discos, en RAID 5, a estos volúmenes, digamos, en RAID 0. Es exactamente el caso anterior, al RAID 10, pero en lugar de usar RAID 1, usan RAID 5. Por lo tanto, en lugar de tener 2 discos, en cada RAID necesitan 3, ¿no? Porque RAID 5 exige 3. Y RAID 0 exige como mínimo 2. Este sería uno y este sería otro. RAID 60 sigue la misma idea, pero en lugar de tener RAID 5, con otro RAID 5, tiene RAID 6 con RAID 6 unidos por un RAID 0. Y otro RAID que se llama 0 más 1, ¿sí? Que es exactamente lo inverso al RAID 10, es tomar un par de discos e implementar RAID 0. O sea, un disco es la continuación del otro, ¿sí? Acá pasa lo mismo de este lado. Este RAID 0 es un disco más la continuación del otro. Pero estos 2 discos grandes ahora, porque uno es continuación del otro, se espejan, ¿sí? O sea, primero hago RAID 0 y después hago RAID 1. En los otros casos es primero hago RAID 6 y después hago RAID 0. Eso es lo que pasa con el 50, 60 y el 10. ¿Está? Profe, Sí. ahí, por ejemplo, RAID 10 es más performante que RAID 1. Porque yo podría hacer un RAID 1 con 4 discos.
Bien, con RAID 1, el problema que tiene RAID... RAID 1, perdón, es espejado solamente. ¿Sí? Claro. RAID 1 es espejado. Eh, Acá lo que tengo es la posibilidad de tener más volúmenes concatenados, si se quiere. ¿Sí? Porque esto, al final de cuentas, de RAID 0 sería como una concatenación de esto más esto. Ok, Y cada parte de esa concatenación está espejada, o sea, todo está espejado. En RAID 1 tengo solamente la mitad. se entiende. Ahora, por ejemplo, si yo compro dos discos, digamos, dos discos grandes o cuatro más pequeños, o sea, con dos discos grandes hago un RAID 1, con cuatro más pequeños hago un RAID 10, ¿no? Y en capacidad por ahí tengo lo mismo. ¿Qué me conviene? ¿Los dos discos grandes RAID 1 o cuatro discos pequeños con RAID 10? Porque digo, RAID 10 mejora en algo, mejora la performance o a mí me conviene siempre tener la menor cantidad de discos posibles para mejorar la performance de lectura y escritura. Eso es lo que no sé si impacta en la performance. Si yo No, tengo más no. discos o menos discos, o tengo un RAID o otro. Si tenés RAID, acá si se te rompe un disco, tenés un proceso de reconstrucción, pero la reconstrucción no es muy grande. El proceso de reconstrucción es corto. ¿Lo ves? Porque se te rompió solo un Claro, pedacito. porque solo un pedazo, claro, Si sí. estos fueran dos discos grandes en RAID 1, el Ujú, proceso de reconstrucción sería carísimo. claro, ¿Sí? sí, tardaría mucho más. Tardaría mucho más. Pero no Muchas me veces, mejora nada. En lo que es lectura y escritura, cuando está el sistema intacto, no, eso no mejora. no, dependería de si los discos más chicos por ahí son más rápidos que los discos más grandes. Porque habitualmente sucede eso, discos muy, muy grandes, ¿sí? Ujú, Eh, Muchos discos muy grandes no son de 15.000 revoluciones por minuto, ¿sí? Son claro, son de 10.000 en general. claro. Bueno, a ver, vamos por partes en realidad. Habitualmente sucede esto, vos tenés servidores, tenés muchos servidores, ¿sí? Sí. Los servidores botean de un disco local, botean de un disco local. Como los servidores son importantes, bueno, en ese disco local está el sistema operativo, mínimo, ¿está bien? Sí. Mínimo está el sistema operativo. Puede ser que tengas discos, esos son discos conectados en forma directa, lo que hablamos recién, discos DAS, discos internos. Ujú, sí, Y sí. por otro lado, es muy probable que tu empresa, si fuera grande o pues, trabajas en un data center importante, el resto de los discos de los servidores estén en un almacenamiento externo, en otras cajas que son muy grandes de discos, tienen muchos discos, al cual desde tu servidor salen dos cables, ¿sí? De fibra óptica Sí. podría ser, De fibra audio, sí. ¿sí? Dos cables que terminan llegando a ese almacenamiento. Dos cables porque tienen la posibilidad de usar los dos a la vez y si se rompe uno, se quedan funcionando con el otro solamente. Dos cables y dos placas incluso. ¿Sí? Bien. O sea, todo esto generalmente se tiene en forma redundante para impedir las interrupciones. Ujú, ¿Ok? Bueno, entonces tenés discos locales o un disco local donde se ejecuta el sistema operativo y el resto de los discos en la SAN, en esa Storage ajá, Area Network, a la cual tú unís a través de interfaz de Fiber Channel de fibra. de Bien. fibra. Bien, entonces, a ver, vos decís, che, pero este servidor es súper importante. Y ponerle que se me cae, bueno, lo que sea, o se apaga. ¿Qué pasa si se me rompe un disco? Y se me rompe un disco, pierdo el sistema operativo, mi sistema se cae. ¿Sí? Si tengo el único Correcto. disco que tengo en mi servidor local, tiene el sistema operativo y si se rompe ese disco, se pierde todo. No funciona el servidor. Tengo que cambiar por otro disco e instalarle el sistema operativo. ¿Sí? Sí. Entonces, y reconfigurarlo y todo el sistema operativo, una locura para un servidor importante. Entonces, lo que digo es, no, me voy a comprar una controladora inteligente que me implemente el RAID 1. ¿Sí? Son discos no muy grandes, porque solamente voy a tener instalado el sistema operativo. La controladora es importante y me permite implementar de mínima RAID 1. ¿Sí? De tal manera que la información esté espejada. Tengo solo dos discos locales en mi servidor, Bien. internos, conectados directo, y que se están replicando toda la información. Si tengo otros servidores más o menos iguales, generalmente uno compra de la misma marca, ¿sí? Trata de mantener eso en forma homogénea y más o menos los mismos modelos. Al principio todos los mismos modelos y a medida que pasa el tiempo, bueno, va haciendo una actualización más o menos razonable y paralela, ¿no? Donde todos los servidores van a hacer más o menos lo mismo. Entonces, podrían tener discos de repuestos
discos spare en un armario que podría servir para reemplazar, para utilizarlo en cualquiera de los RAID 1 que están en cada uno de los servidores que se rompa. O sea, lo que te quiero decir, los discos de buteo, de sistema operativo, de todos sus servidores, sería bueno que sean los mismos. Y así tenés 2 o 3 discos spare en tu armario, preparados para reemplazarlos al momento que alguno se rompa. Y mientras los reemplazás y tirás a la basura, ya empezás a pedir a tu proveedor que te traiga otro para guardarlo en el armario, por las dudas. Por otro lado, vas a tener muchísima información, y esa información es muy probable que esté en el storage externo, pero no importa, vos a través de esos piolines, digamos, vos terminás viendo los discos como si fueran discos locales. En una SAN hay un administrador de SAN, ¿ok? Y el administrador de la SAN le dice habla con el subsistema de discos. El subsistema de discos tiene como si fuera un sistema operativo. Y hay algunas de estos subsistemas de discos externos en una SAN, no sé, tienen el tamaño de 2 heladeras, ¿sí? Llenos de discos, en donde yo conocía unos modelos en donde vos abrías al costado de esa caja y sacabas una notebook, y la notebook era la consola de la caja de discos, ¿sí? Entonces prendías esa notebook, ahora te conectas en forma remota, vía web, qué sé yo, y hablas con su propio sistema operativo. Y a la caja de discos le decís, mira, agarrá estos 3 discos, ¿sí? Mostrarlos, ponerlos en RAID 5, ¿sí? O sea, se ven como un solo volumen, al final de cuentas, ¿sí? Y ese volumen, mostrarle a tal servidor. Y solo ese. ¿Está bien? Eso decía el administrador de la SAN. Después decís, estos 8 discos, ponelo en RAID 6, ponele, y mostráselo a tal otro servidor. Entonces, cuando cada uno de los que manejan los distintos proyectos y los distintos aplicativos en sus propios servidores dicen, necesito más disco, necesito un volumen más, se lo piden al SAN Administrator. El SAN Administrator viene y construye estos volúmenes lógicos, porque no son físicos, porque están compuestos de varios elementos físicos, ¿sí? Y se dice, la palabra que se usa es, se presenta, la caja de discos presenta, o sea, muestra a tal servidor ese volumen lógico. Claro. El servidor, entonces, desde el servidor, el mayor sistema operativo dice, bueno, vamos a formatear, vamos a darle estructura de file system, o vamos a ejecutar el comando format que ejecutamos en DOS o en Windows, o vamos a ejecutar el comando mkfs, que es el que ejecutamos desde Linux, Unix, para construir un file system. Y bueno, se construye un file system, se le da estructura de file system. Y a partir de ahí se puede usar. ¿Sí? Pero esa es la tarea del SAN Administrator. Y el SAN Administrator muchas veces discute con quien le pide el requerimiento y le dice, mira, a mí me gustaría máxima seguridad, le dice el que administra la aplicación, digamos. Y entonces dice, quiero un RAID 1. Y el SAN Administrator le dice, no, yo tengo que cuidar los discos, che. Te doy un poquito menos de rendimiento, porque RAID 5 tiene un poquito menos de rendimiento que RAID 1, pero te guardo información redundante de tal manera que si un disco se rompa, vos lo mismo seguís trabajando. Entonces te voy a dar RAID 5, le dice. ¿Ok? Claro. Y eso se negocia, digamos, muchas veces. Claro. Sí, por ahí mi pregunta iba más orientada si el hecho de usar, por ejemplo, RAID 10, ¿no? Yo puse el ejemplo de RAID 10, pero podría haber sido cualquiera de los otros que usan un RAID más cero, que para sumar, en definitiva, capacidad. Claro. Si el hecho de tener esos dos volúmenes trabajando por separado, ¿no? Que forman el RAID 0, que el RAID 0 hace esa sumatoria, pero entiendo que a nivel controladora es como que cada RAID 0 tiene su propia... o mejor dicho, en el caso de RAID 10, ¿no? Vos haces un RAID 1 y sumás con un RAID 0, pero cada RAID 1 es como si tuviese su controladora separada. Si eso mejora la performance en la lectura, ¿no? Si bien para el sistema es un disco continuo, ¿no? Se suman Claro. los dos RAID 1. Si eso mejora la lectura por ser controladoras separadas, a comparación con el RAID 1, que es un único disco y todos van a acceder a ese, ¿no? Claro. Y el otro es el Mira, despejado. RAID 1 más 0, como veis acá, proporciona un elevado rendimiento, sí, porque tengo muchos ejes. Redundancia de datos completa, sí, porque tengo RAID 1. Y una rápida recuperación ante falla de los discos. Sí, porque si se me rompe un disco, se replica poco. Claro, eso se replica menos que un RAID 1 grande, claro. Y teníamos acá el RAID, no, lo teníamos al final. Vamos a ver. Y el RAID 1, grande, los discos se agrupan de a pares, como dice acá, sí. El RAID 0. Y después estos se duplican.
Pero claro, si se me rompe un disco en RAID 0, se me rompió todo, ¿no? Su Claro, configuración es menos segura que RAID 10, dice, ya que no tolera dos fallos simultáneos. Así claro, que... eso es raro, esa configuración, ¿eh? RAID 0 más Sí, sí, uno. yo que trabajo mucho con base de datos, la configuración que se suele sugerir es la RAID 10. Sí. Pero bueno, siempre que tenés involucrado RAID 1, el costo también se te dispara, ¿no? Porque estás usando la mitad. Claro, la mitad. Claro, perdés el 50%. Queda claro. Bueno, muy bien. Con esto también lo voy a subir para que lo tengan, el link, la referencia a este documento. Hay mucha documentación sobre RAID, pero bueno, es una técnica que se utiliza muchísimo, ¿no? Otra cosa. El RAID, en general, lo sabe hacer la controladora. Entonces se dice que el RAID es por hardware, ¿ok? Pero también el RAID se puede implementar por software, ¿sí? En donde es el sistema operativo el que sabe que los datos están duplicados. Perdón, que la información tiene que guardarse, por ejemplo, duplicada en RAID 1, ¿sí? Entonces es el sistema operativo el que decide hacer dos operaciones de entrada-salida, ¿sí? Cuando es hecho por hardware, o sea, por la controladora, el sistema operativo hace una única operación de entrada-salida y la controladora trabaja el doble para replicarlo en dos lugares distintos, en dos discos distintos, ¿sí? Cuando la controladora no es inteligente y queremos hacer RAID, estamos forzados a hacerlo por software, ¿sí? Hay que cambiar el driver de los discos y eso, pero que permita esta configuración. Pero una vez que se hace, el sistema operativo va a hacer dos operaciones de entrada-salida para mantener él a mano el RAID. ¿Ok? Bueno, con esto cerramos el día de hoy, si les parece. Muy bien, muchísimas gracias.